La lluvia golpeaba el puerto de Manzanillo como balas chocando contra el concreto. Las gotas caían con tanta fuerza que tuve que entrecerrar los ojos solo para ver las luces de las grúas parpadeando a través de la tormenta. Me senté en mi camioneta, con el motor apagado, dejando que el ruido llenara el silencio. Mi teléfono se iluminó de nuevo, 23 llamadas perdidas de la oficina, todas en las últimas 2 horas. Miré esos números y no pude evitar sonreír. Porque sabía exactamente lo que estaba sucediendo allí atrás, y ya era hora. Mi nombre es Luis Martínez. Tengo 51 años y he estado dirigiendo las operaciones en el puerto de Manzanillo durante 15 años. Antes de eso, pasé 8 años en la Infantería de Marina, aprendí cómo liderar a las personas y hacer las cosas bien. Después de que mi esposa, Sara, muriera en aquel accidente automovilístico hace 5 años, solo hemos sido yo y mi hijo de 17 años, Ricardo. Este trabajo lo ha sido todo para nosotros. Pero para entender por qué estoy sentado aquí viendo mi teléfono estallar mientras mis compañeros de trabajo entran en pánico, necesito retroceder 3 días a la reunión que lo cambió todo. La sala de juntas del segundo piso tenía ese aire viciado que proviene de demasiadas malas decisiones tomadas detrás de puertas cerradas. Entré esperando la revisión anual habitual. Después de 15 años, supuse que me había ganado el puesto de director de operaciones que se abrió cuando Beto se jubiló. Mi historial hablaba por sí solo, 0 accidentes graves bajo mi mando, índices de eficiencia consistentemente por encima del objetivo y el respeto de cada trabajador en la planta. Patricio Villanueva estaba sentado a la cabecera de la mesa. Era el tipo nuevo, traído hace 6 meses para modernizar las operaciones, el tipo de gerente que usa palabras como sinergia y cambio de paradigma en cada oración. Junto a él estaba su hijo Jorge, de 26 años, con una maestría en administración de empresas recién obtenida del TEC de Monterrey, un traje de diseñador que probablemente costó más de lo que la mayoría de mis muchachos ganaban en una semana. Y esa mirada que tienen los jóvenes cuando piensan que lo saben todo sobre nada. Patricio no perdió el tiempo con charlas triviales. Luis, he revisado tu desempeño. Eres sólido, confiable. Pero no creo que cumplas con las calificaciones para el puesto de director. Las palabras me golpearon como un golpe traicionero. Después de 15 años de asegurarme de que este lugar funcionara como un reloj, manteniendo a los trabajadores a salvo y manejando cada crisis que atravesaba esas puertas, sentí esa opresión familiar en mi pecho. Fue el mismo sentimiento que tuve en Tamaulipas cuando el comandante nos dijo que nuestro convoy de suministros se había retrasado y que tendríamos que arreglárnoslas con lo que teníamos. ¿Qué calificaciones me faltan?, pregunté, manteniendo mi voz firme. El entrenamiento militar te enseña a no dejar que las emociones dominen la conversación. Necesitamos un pensamiento fresco. Innovación, dijo Patricio. Jorge tiene algunas ideas emocionantes sobre la simplificación de las operaciones y la eliminación de redundancias. Patricio sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Él asumirá el puesto de director. El salario inicial será un 20% superior a tu tasa actual. Pero no te preocupes, trabajarás estrechamente con él. Tu experiencia será valiosa para ayudarlo a implementar los cambios. Miré a Jorge. El muchacho asentía como esos perritos de juguete que mueven la cabeza en el tablero, probablemente calculando lo bien que se vería esto en su currículum. Mientras tanto, yo pensaba en las solicitudes universitarias de Ricardo que estaban sobre la mesa de mi cocina, en las facturas de colegiatura que llegarían el próximo año y en el ascenso con el que había contado para ayudarnos a salir adelante sin agotar mis ahorros para el retiro. ¿Qué tipo de simplificación?, pregunté. Jorge se inclinó hacia adelante, ansioso por presumir. Bueno, hemos identificado varias redundancias en los protocolos de seguridad actuales. Demasiados puntos de control, demasiada documentación. Podemos reducir los tiempos de inspección en un 30% y aumentar significativamente el rendimiento. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Este joven estaba hablando de recortar protocolos de seguridad como si estuviera eliminando grasa de una hoja de cálculo presupuestaria. Estos no eran números en una pantalla, eran procedimientos que evitaban que las personas fueran aplastadas por contenedores de 40 toneladas o electrocutadas por sistemas de grúas. Esas redundancias, dije lentamente, existen porque este es un trabajo peligroso. Cada punto de control detecta algo que el anterior podría haber pasado por alto.
Eso es pensamiento de la vieja escuela, respondió Jorge con la confianza que solo alguien que nunca ha visto un accidente laboral podría tener. Los estándares modernos de eficiencia muestran que los procesos simplificados en realidad aumentan la seguridad al reducir la complejidad. Miré a Patricio. Estás poniendo a cargo de las operaciones a alguien que nunca ha trabajado un día en la planta. Jorge tiene una maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey y 2 años de experiencia en consultoría con optimización operativa, dijo Patricio. Él aporta exactamente el tipo de perspectiva fresca que necesitamos. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente estaba sucediendo. Esto no se trataba de calificaciones o de pensamiento fresco. Se trataba de que Patricio le estaba preparando a su hijo un puesto de gestión cómodo, y se suponía que yo haría el trabajo real mientras Jorge se llevaba el crédito y el salario. Pero esto es lo que ellos no sabían de mí: los infantes de Marina no discuten cuando la situación es clara. Nos adaptamos. Observamos. Y cuando el momento es el adecuado, actuamos. Me puse de pie y les di a ambos un cortés asentimiento. Bueno, entonces, supongo que veremos cómo resultan esas innovaciones. Salí antes de que Patricio pudiera lanzar su discurso sobre nuevas direcciones emocionantes y oportunidades de liderazgo colaborativo. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con Ricardo haciendo su tarea frente a mí. Los folletos universitarios estaban extendidos entre nosotros: la UNAM, la Universidad de Colima, el TEC de Monterrey. Todas caras. Todas requerían el tipo de compromiso financiero que mi salario actual apenas podía manejar, y mucho menos sustentar. «Papá, ¿estás bien?» «Pareces alguien a quien le robaron su camioneta», dijo Ricardo, levantando la vista de su tarea de cálculo. «Solo pensaba en cosas del trabajo, hijo». «Lo del ascenso». «Chico listo». «Lo había mencionado hace unas semanas cuando se abrió la vacante». «Sí, eso». «No lo conseguí». «¿Se lo dieron a alguien más?» Ricardo dejó su lápiz. ¿A alguien con más experiencia?» Casi me río. «A alguien con una maestría en Administración de Empresas y un apellido famoso». «Eso es basura, papá. Conoces ese puerto mejor que nadie». De la boca de los jóvenes sale la verdad. A veces saber cómo hacer el trabajo no es suficiente, Ricardo. A veces se trata de a quien conoces. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Había pasado 15 años siendo el tipo al que todos acudían cuando las cosas salían mal, el que se quedaba hasta tarde para arreglar problemas, llegaba temprano para prevenirlos y trabajaba los fines de semana cuando surgían crisis. Había estado cargando este lugar sobre mi espalda, y acababan de decirme que no estaba calificado para hacer oficialmente lo que había estado haciendo todo el tiempo. Saqué mi descripción de puesto, la real, no la versión ampliada bajo la cual había estado viviendo. Realmente la leí por primera vez en años. «Papá». «Sí, hijo». «Decidas lo que decidas, estoy orgulloso de ti. Siempre has hecho lo correcto con la gente. Chico listo. Más inteligente que su padre a veces». Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la lluvia contra las ventanas, tomé mi decisión. Iba a hacer exactamente lo que me pidieron que hiciera. Nada más, nada menos. Solo mi trabajo, tal como estaba escrito, realizado al pie de la letra. A veces, la mejor manera de demostrar tu valor no es discutiendo sobre ello. A veces solo tienes que dar un paso atrás y dejar que la gente vea lo que sucede cuando no estás allí para atrapar todo lo que se cae. Me presenté el lunes por la mañana exactamente a las 8 de la mañana, no a las 6:30 como de costumbre. No lo suficientemente temprano para revisar los informes nocturnos, manejar los problemas de equipo o informar al equipo de la mañana sobre problemas potenciales. Solo a las 8 de la mañana en punto, como especificaba mi descripción de puesto. El estacionamiento se sentía diferente a esa hora. Más tranquilo. La mayor parte del turno temprano ya estaba inmersa en sus rutinas, las rutinas que yo había ayudado a establecer durante 15 años de estar allí antes que todos los demás. Pero hoy no. Caminé frente al tablero de operaciones principal donde Toño Moreno, nuestro supervisor de turno, miraba una pila de informes de incidentes nocturnos con el tipo de confusión que se ve cuando alguien intenta resolver un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas.
Luke, gracias a Dios que estás aquí, dijo, sin levantar la vista. Tenemos un desastre del turno nocturno. La hidráulica de la grúa 7 está fallando de nuevo, el sistema de manifiestos se cayó alrededor de la medianoche y hay algún tipo de error de documentación en los contenedores del Pacífico Express que llegaron a las 0400 horas. Revisé mi reloj, luego saqué mi descripción de puesto, la real que había impreso y resaltado la noche anterior. Eso le corresponde al departamento de mantenimiento por lo de la hidráulica. Envía una orden de trabajo. El departamento de sistemas se encarga de las caídas del sistema. Y los errores de documentación pasan por la oficina de control de calidad. Toño me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Pero tú siempre manejas el problema de la hidráulica. Conoces ese sistema mejor que la gente de mantenimiento. No según mis responsabilidades oficiales. Luis, ¿qué está pasando? ¿Te sientes bien? La verdad era que me sentía mejor de lo que me había sentido en meses. Más despejado. Durante 15 años, había estado cargando con el peso de 3 departamentos diferentes porque era más fácil que ver cómo las cosas se desmoronaban. Pero ese peso tenía un costo, noches en las que llegaba a casa agotado, fines de semana dedicados a pensar en problemas del trabajo y el estrés constante de ser la persona de la que todos esperaban que tuviera todas las respuestas. Estoy bien, Toño. Solo sigo los procedimientos adecuados. Me dirigí a mi escritorio y comencé con mis tareas asignadas reales, cronogramas de rutas de contenedores para mis zonas designadas. Documentación de cumplimiento de seguridad para mis áreas de responsabilidad específicas e informes de inspección de equipo para la maquinaria bajo mi supervisión directa. Era extraño lo silencioso que estaba mi teléfono. Usualmente, para las 8:30, ya habría atendido una docena de llamadas sobre problemas que técnicamente no eran míos, pero que resolvería de todos modos porque mantenía las cosas en marcha. Hoy, silencio. Alrededor de las 9:15 de la mañana, Jorge apareció para su primer día como director de operaciones. Tenía un corte de pelo fresco, un casco nuevo que aún tenía las calcomanías y un portafolio de cuero que parecía costar más que la mayoría de mis herramientas. Se dirigió directamente a mi escritorio. Luis, buenos días. ¿Listo para un día emocionante de mejoras operativas? Buenos días, Jorge. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, quería comenzar revisando nuestras métricas de eficiencia actuales e identificando áreas para la optimización inmediata. Señalé la pantalla de mi computadora. Mis informes de eficiencia están todos actualizados. Todo está en el sistema. Excelente. And what about the overall operational status? ¿Algún problema del turno nocturno? Tendrías que consultar con el supervisor del turno nocturno para esa información. Yo no estaba aquí. La sonrisa de Jorge flaqueó un poco. Pero, ¿no sueles tú? Quiero decir, Patricio mencionó que típicamente manejas las sesiones informativas de transición. Eso era algo que hacía voluntariamente. No es parte de mis deberes oficiales. Oh. Está bien. Bueno, ¿con quién debería hablar sobre el problema de la hidráulica con la grúa 7? Toño mencionó que ha sido persistente. Departamento de Mantenimiento. Jaime Rodríguez es el especialista en hidráulica. ¿Y los problemas del sistema de manifiestos? Departamento de Sistemas. Sofía Peralta maneja los problemas de la base de datos. Los errores de documentación. Control de calidad. Esa sería el área de Miguel Trejo. Jorge escribía notas frenéticamente, su confianza evaporándose con cada respuesta. Esto está más compartimentado de lo que esperaba. La mayoría de las operaciones lo están, cuando sigues el organigrama. Lo que Jorge estaba descubriendo, lo que su programa de maestría en administración de empresas aparentemente no le había enseñado, era la diferencia entre cómo funcionan las organizaciones en el papel y cómo funcionan en la realidad. En el papel, cada departamento tenía responsabilidades claras y procedimientos de entrega limpios. En la realidad, la mayoría de los lugares solo funcionan porque personas como yo pasan sus carreras cerrando las brechas entre lo que los departamentos deben hacer y lo que realmente se necesita hacer. Para las 10:30, las grietas empezaban a notarse.
Observé desde mi escritorio cómo Jorge rebotaba entre departamentos, tratando de obtener respuestas sobre problemas que requerían el tipo de conocimiento institucional que no se aprende en los organigramas. Toño pasó por mi escritorio alrededor de las 11, luciendo frustrado. Luis, Jorge me preguntó sobre el protocolo de retraso matutino. Le dije que no está escrito en ninguna parte, que tú simplemente lo manejas basándote en el clima y los horarios de envío. Suena como algo que el director de operaciones debería documentar, entonces. Pero tú conoces ese protocolo mejor que nadie. Tú lo creaste. ¿Lo hice? En mi propio tiempo, basándome en mi propia experiencia. Nunca me pidieron que lo convirtiera en política oficial. Toño me miró fijamente durante un largo momento. Esto es por el ascenso, ¿no? Esto es sobre hacer mi trabajo. Nada más, nada menos. Alrededor del mediodía, golpeó la primera crisis real. Jaime Rodríguez, desde el muelle de carga, llamó. Uno de los chicos nuevos había intentado mover un contenedor sin seguir los procedimientos adecuados de señalización, y ahora teníamos un contenedor de 20 toneladas sentado en ángulo sobre el muelle, bloqueando el acceso a otras 3 unidades que debían salir con la marea de la tarde. Mi teléfono sonó. Era Jorge. Luis, tenemos una situación en el muelle 7. ¿Puedes venir a echar un vistazo? ¿Está en mi zona designada? Yo. ¿Qué? El muelle 7 es administrado por el equipo de operaciones del oeste. Yo manejo las operaciones del este. Pero esto es urgente. Necesitamos a alguien con experiencia. Entonces deberías contactar a la supervisora de operaciones del oeste. Esa es María Santos. María está almorzando. Necesitamos a alguien ahora. Miré mi descripción de puesto de nuevo. Mi hora de almuerzo comienza en 10 minutos. Tendrás que esperar a que María regrese o manejarlo tú mismo. El silencio en el teléfono se prolongó tanto que me pregunté si había colgado. Finalmente dijo, está bien. Yo lo resolveré. Fui a almorzar exactamente al mediodía, como decía mi horario. La cafetería tenía una vista de los muelles, y podía ver a Jorge allí abajo con un grupo de trabajadores, todos ellos mirando hacia el contenedor inclinado como si fuera algún tipo de rompecabezas que no podían resolver. Jaime me saludó a través de la ventana. Era un buen tipo, había estado aquí 8 años y aprendió los procedimientos adecuados por las malas. Él sabía lo que había que hacer, llamar al equipo pesado, usar las cadenas estabilizadoras y coordinar con el operador de la grúa para levantar y reajustar el contenedor. Cosas básicas, pero requerían que alguien con autoridad tomara la decisión. Comí mi sándwich y observé a Jorge hacer llamadas telefónicas. Probablemente intentaba comunicarse con Patricio, o tal vez llamaba a María para ver cuándo regresaría de almorzar. Lo que debería haber estado haciendo era hacerse cargo, tomar la decisión y aceptar la responsabilidad. Pero eso es lo que pasa con las personas que nunca han estado en posiciones de liderazgo real, piensan que el liderazgo se trata de tener la respuesta correcta, cuando en realidad se trata de tomar decisiones con información incompleta y vivir con las consecuencias. Para las 12:30, habían solucionado la situación del contenedor. María había regresado de almorzar temprano y lo manejó en unos 10 minutos. Pero esos 30 minutos de retraso se encadenarían a través del horario de envío de la tarde, creando problemas que alguien tendría que resolver. Ese alguien solía ser yo. Hoy, sería quien fuera oficialmente responsable. Cuando regresé del almuerzo, Jorge me esperaba en mi escritorio. Su casco estaba torcido, su camisa estaba sudada y parecía un hombre que comenzaba a comprender la diferencia entre la teoría y la práctica. Luis, necesito preguntarte algo. Claro. ¿Cómo aprendiste todas estas cosas? Los protocolos, los procedimientos, las relaciones con todos los diferentes departamentos. 15 años de llegar temprano, quedarme hasta tarde y preocuparme más por hacer las cosas que por de quién era el trabajo técnicamente. Él asintió lentamente. Patricio mencionó que me ayudarías en la transición al cargo. Con gusto responderé preguntas durante mis horas de consulta programadas. ¿Horas de consulta? Martes y jueves, de 2 a 4 de la tarde. Puedes reservar tiempo a través del asistente administrativo. Jorge me miró como si le hubiera dicho que el puerto se mudaba a Marte.
¿Pero qué pasa si hay una emergencia? Entonces tú la manejas. Eso es lo que hacen los directores. Esa tarde, observé al puerto luchar con el tipo de pequeños problemas que yo había estado resolviendo invisiblemente durante años. Nada catastrófico, solo la fricción diaria que se acumula cuando los sistemas no encajan del todo como deberían. Jorge pasó la mayor parte de su tiempo en llamadas telefónicas, tratando de coordinar respuestas a problemas que podrían haberse evitado con un poco de previsión y conocimiento institucional. A las 5 de la tarde exactamente, apagué mi computadora, tomé mi chaqueta y me dirigí al estacionamiento. Mientras pasaba por el centro de operaciones, pude ver a Jorge todavía allí, rodeado de papeles y luciendo abrumado. Ricardo me esperaba cuando llegué a casa, con las solicitudes universitarias extendidas sobre la mesa de la cocina. ¿Cómo estuvo la nueva dinámica de trabajo, papá? Educativa, dije. Para todos los involucrados. ¿Crees que estén aprendiendo algo? Ya veremos. A veces la gente necesita sentir el peso de la responsabilidad antes de entender lo que significa cargar con ella. Ricardo levantó la vista de su ensayo. Sabes, el señor Peterson en la escuela dice que los mejores maestros no te dan las respuestas. Te dejan descubrir las preguntas. Chico listo. Definitivamente sacó eso del lado de su madre. El martes por la mañana trajo nuestra primera prueba real. Llegué a las 8 de la mañana y encontré el informe del supervisor nocturno sobre mi escritorio con una bandera roja adjunta, el símbolo internacional de que alguien metió la pata y necesitamos a la caballería. El informe tenía 3 páginas, pero la parte importante estaba en el primer párrafo. El sistema hidráulico de la grúa 7 finalmente se había rendido por completo alrededor de las 3 de la mañana. El equipo nocturno había intentado improvisar un arreglo temporal usando el sistema de respaldo, pero sin la autorización adecuada para el protocolo de reparación, simplemente lo apagaron y lo marcaron para el turno de la mañana. La grúa 7 era nuestra unidad de carga pesada, la que usábamos para los contenedores de gran tamaño que no podían ser manejados por el equipo estándar. Y según el manifiesto de carga, teníamos 12 unidades de gran tamaño llegando en el Pacífico Express, programado para atracar a las 10 de la mañana. Mi teléfono comenzó a sonar a las 8:15. Era Toño. Luis, tenemos un problema. La grúa 7 está fuera de servicio y tenemos contenedores pesados llegando. ¿Qué quieres que haga? Revisé las asignaciones de equipo en mi computadora. La grúa 7 no está en mi zona operativa, Toño. Ese es equipo del Muelle Oeste. Pero conoces los procedimientos de respaldo mejor que nadie. Tú escribiste la mitad de ellos. Los escribí en mi propio tiempo como sugerencias. Nunca fueron adoptados oficialmente como política. Vamos, Luis. Necesitamos esa grúa operativa en 2 horas. Entonces necesitas contactar a mantenimiento y al supervisor del Muelle Oeste. Estoy seguro de que lo resolverán. El silencio en la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Toño se estaba dando cuenta de lo que Jorge había comenzado a entender ayer, que el sistema no oficial en el que habían estado confiando se basaba enteramente en mi disposición a trabajar fuera de mis responsabilidades asignadas. A las 8:30, Jorge llamó. Luis, necesito que eches un vistazo a la situación de la grúa 7. El equipo de mantenimiento dice que necesitan información operativa antes de poder proceder con las reparaciones. Tengo programadas horas de consulta el jueves por la tarde. Puedes reservar un espacio. Esto no puede esperar hasta el jueves. Tenemos un barco llegando. Entonces tendrás que manejarlo tú mismo o encontrar a alguien más con la autoridad apropiada. But I don't know the technical specifications. Yo tampoco las conocía cuando empecé aquí hace 15 años. Aprendí haciendo preguntas y leyendo manuales. Otro largo silencio. Finalmente, ¿dónde están los manuales? Biblioteca de equipo, 3er piso. Pídeselos a Janet en documentación técnica. Colgué y volví a mis tareas asignadas. Pero mantuve un ojo en el Muelle Oeste a través de la ventana de mi oficina. Jorge estaba allí abajo con una tabla con sujetapapeles, un par de tipos de mantenimiento y lo que parecía ser un manual grueso que hojeaba como si estuviera buscando un tesoro enterrado. A las 9:15, escuché la bocina de emergencia desde el puerto, 3 ráfagas largas seguidas de 2 cortas.
Esa era la señal para un barco entrante que solicitaba atraque prioritario debido a las condiciones climáticas. El Pacífico Express llegaba temprano, tratando de adelantarse a un sistema de tormentas que se movía hacia el norte por la costa. La sesión de Jorge con la tabla se convirtió en una conferencia frenética. Podía verlo hablando por teléfono, probablemente llamando a Patricio para pedir una guía que Patricio no estaba calificado para dar. El equipo de mantenimiento se quedó esperando a que alguien tomara una decisión que estuviera autorizado a tomar. A las 9:45, tomaron la decisión de intentar reparaciones en la grúa 7 usando el sistema hidráulico secundario. Fue la decisión técnica correcta, pero requería que alguien con autoridad operativa aprobara los protocolos de seguridad, alguien como un director de operaciones. Observé a Jorge firmar el papeleo con el tipo de energía nerviosa que se ve en las personas que están apostando dinero que no pueden permitirse perder. El Pacífico Express atracó a las 10:20, 20 minutos tarde pero aún dentro de los parámetros aceptables. Los primeros 8 contenedores salieron sin incidentes usando las grúas estándar. Luego llegaron a las unidades de gran tamaño. El contenedor número 4471 era una unidad refrigerada de 40 pies cargada con mariscos congelados con destino a la costa este. Peso, 38 toneladas. El tipo de carga que requiere una coordinación precisa entre el operador de la grúa, el equipo de tierra y el supervisor del muelle. Jaime Vázquez estaba operando la grúa 7. Era un buen trabajador, con 6 años de experiencia, pero nunca había trabajado con el sistema hidráulico secundario. Bajo circunstancias normales, yo habría estado allí abajo guiándolo a través del proceso, explicando las diferencias en la velocidad de elevación y la capacidad de carga, asegurándome de que todos entendieran los protocolos de seguridad modificados. En cambio, yo estaba en mi oficina, completando mi papeleo asignado, mientras Jorge supervisaba la operación armado con un manual técnico y 2 días de experiencia como director. La primera señal de problemas fue el sonido, un silbido agudo del sistema hidráulico que significaba que la presión era más alta de lo óptimo. La segunda señal fue la forma en que el contenedor se balanceó durante la elevación inicial, una oscilación sutil que sugería que la carga no estaba equilibrada adecuadamente. Me levanté de mi escritorio y me acerqué a la ventana. Esto iba a salir mal, y podía verlo suceder en tiempo real. El contenedor 4471 se alejó del barco y comenzó su giro hacia el muelle. El procedimiento estándar exigía un movimiento lento y controlado con múltiples puntos de control para asegurar la estabilidad de la carga. Pero el sistema hidráulico secundario operaba a niveles de presión diferentes a los del sistema primario, lo que significaba velocidades de elevación diferentes y tiempos de respuesta diferentes para las acciones del operador. Jaime compensó la respuesta más lenta corrigiendo en exceso sus movimientos. El contenedor comenzó a oscilar más severamente. Jorge estaba en su radio, probablemente pidiéndole a Jaime que estabilizara la carga, pero desde mi punto de vista podía ver el problema fundamental: estaban usando un equipo que no entendían completamente para realizar una operación para la cual no estaban debidamente capacitados. El cable se rompió a las 10:47 de la mañana. 38 toneladas de mariscos congelados cayeron desde 5 metros e impactaron en el muelle 7 como una bomba. El impacto hizo que Jaime Rodríguez, que había estado trabajando con las líneas de guía, retrocediera apresuradamente. Pero el impacto secundario, el rebote y el rodamiento del contenedor, lo alcanzó en la pierna. La bocina de emergencia comenzó de inmediato, una ráfaga larga y continua que significaba heridos en el muelle, cese de todas las operaciones y despliegue de los equipos de respuesta a emergencias. Yo ya me estaba moviendo antes de que la bocina terminara su primer ciclo. El entrenamiento militar se activa cuando hay personas heridas, respondes primero, te preocupas por los protocolos después. Pero me detuve en la puerta de la oficina. Jaime estaba en el suelo, Jorge estaba superado por la situación y toda la operación del muelle oeste estaba detenida. Pero esta no era mi zona. Esta no era mi responsabilidad. Esto era lo que sucedía cuando ponías a alguien a cargo de operaciones que no entendía y recortabas las redundancias de seguridad que pensaban que eran innecesarias. Observé a través de mi ventana mientras los paramédicos trabajaban con Jaime. Estaba consciente, hablaba, probablemente solo era una pierna rota, pero podría haber sido peor, mucho peor. Mi teléfono sonaba sin parar ahora: Patricio, la Sipona, investigadores de seguros, la Secretaría del Trabajo. Todos querían saber qué pasó,
¿Quién era responsable y cuál era nuestro plan de respuesta? Dejé que sonara. A las 11:30, Patricio apareció en la puerta de mi oficina. Sin llamar, sin saludar, solo un hombre en modo de pánico. Luis, te necesito allí abajo. Ahora. ¿Para qué me necesitas? El investigador de la Secretaría del Trabajo quiere entrevistar a alguien con conocimientos operativos sobre el accidente. Jorge ha estado tratando de explicar nuestros procedimientos, pero él no conoce nuestros procedimientos. Eso no es. Mira, esto es una crisis. Necesitamos a todos. Lo miré con calma. Mis manos están ocupadas con mis responsabilidades asignadas. Si necesitas experiencia operativa para la investigación, deberás asignar esa tarea a alguien con la autoridad apropiada. El rostro de Patricio se puso rojo. Tú eres la persona de operaciones más experimentada. No, no lo soy. Jorge es el director de operaciones. Yo soy el supervisor senior de operaciones de la División Este. El accidente ocurrió en la División Oeste. Esto es por el ascenso, ¿no? Está bien. ¿Quieres hablar de un aumento? ¿Un cambio de título? Podemos discutirlo después de que superemos esta crisis. Negué con la cabeza. Esto no se trata de dinero, Patricio. Se trata de competencia. Pusiste a cargo de las operaciones a alguien que no entiende el trabajo, le dijiste que recortara los procedimientos de seguridad para mejorar la eficiencia y ahora alguien está en el hospital. Eso no es un problema de personal. Eso es una falla de liderazgo. Patricio se quedó en el umbral de mi puerta durante un largo momento, probablemente repasando sus opciones. Finalmente dijo, ¿qué quieres? Quiero que manejes la crisis que creaste con el director que nombraste y los procedimientos que él recomendó. Patricio se fue sin decir otra palabra. A través de mi ventana, pude verlo regresar al grupo de oficiales e investigadores que rodeaban la escena del accidente. Jorge estaba allí con su tabla y su manual, tratando de responder preguntas sobre procedimientos que estaba aprendiendo sobre la marcha. Jaime Rodríguez iba camino al hospital. El muelle oeste estaba cerrado indefinidamente. El contenedor 4471 estaba derramando jugo de mariscos por 200 metros cuadrados de concreto. Y en algún lugar del edificio de la Sipona, la gente estaba tomando decisiones sobre si el puerto de Manzanillo era lo suficientemente competente para manejar contratos de envío importantes. Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas. Me fui a almorzar. Esa tarde, me senté en mi camioneta en el estacionamiento mirando la lluvia y esas 47 llamadas perdidas. La tormenta había empeorado, convirtiendo el puerto en algo que parecía el escenario de una película de desastres. Pero el desastre real no era el clima, estaba ocurriendo en las salas de conferencias donde la gente intentaba explicar cómo una simple operación de contenedores se había convertido en una investigación de la Secretaría del Trabajo y un trabajador en el hospital. Ricardo me envió un mensaje de texto alrededor de las 2 de la tarde, papá, escuché sobre un accidente en el trabajo en las noticias. ¿Estás bien? Le respondí, estoy bien. A veces la gente necesita aprender la diferencia entre gestionar y liderar. Ven a casa cuando puedas. Hice tu comida favorita, pozole y tostadas. Chico listo. Sabía cuando su padre necesitaba comida reconfortante. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elena Rodríguez de la Junta de la Sipona. No Patricio, no Jorge, sino la mujer que realmente tomaba decisiones sobre el futuro de este lugar. Luis, te necesitamos en la reunión de emergencia de la Junta. Ahora. Señora, estoy fuera de servicio. Si esto está relacionado con el trabajo, deberá contactar a mi supervisor. Tu supervisor es parte del problema, Luis. Necesitamos a alguien que entienda cómo funciona realmente este puerto. Podía escuchar la desesperación en su voz, la misma desesperación que Patricio había estado ocultando detrás de su lenguaje corporativo toda la semana. Estaré allí en 20 minutos. La sala de juntas estaba llena como una sala de tribunal el día de un veredicto. Miembros de la Sipona, representantes sindicales, investigadores de seguros, oficiales de la Secretaría del Trabajo y ejecutivos de compañías navieras por altavoz.
Patricio estaba sentado a la mesa con el aspecto de un hombre que ve cómo su carrera es alimentada en una trituradora de madera. Jorge estaba notablemente ausente, probablemente en el hospital aclarando su historia con los abogados. Elena Rodríguez dio inicio a la sesión. Estamos aquí para determinar si el puerto de Manzanillo puede continuar sus operaciones bajo la gestión actual, o si necesitamos implementar una supervisión de emergencia. El representante del Pacífico Express habló desde el teléfono. Hemos estado realizando envíos a través de este puerto durante 8 años sin un incidente importante. Ahora tenemos a un trabajador hospitalizado y decenas de millones de pesos en carga dañada. Necesitamos garantías de que los protocolos de seguridad son adecuados y de que la eficiencia operativa se puede mantener. Todos los ojos se volvieron hacia Patricio. Se aclaró la garganta, barajó una pila de papeles que probablemente contenían cada palabra de moda de las escuelas de negocios jamás inventada y comenzó a hablar sobre revisiones integrales y mejoras sistemáticas. Era pura palabrería diseñada para ganar tiempo mientras descubría cómo salvar su trabajo. El investigador de la Secretaría del Trabajo lo interrumpió. Señor Villanueva, nuestros hallazgos preliminares sugieren que los procedimientos de seguridad modificados contribuyeron a este accidente. ¿Puede explicar la lógica detrás de la reducción de los puntos de control en la operación de las grúas? Patricio parecía un ciervo ante los faros de un auto. Esas modificaciones fueron recomendadas por nuestro nuevo director de operaciones como parte de nuestras iniciativas de eficiencia. ¿Y dónde está ese director de operaciones? Jorge está manejando la respuesta inmediata al incidente. Traducción. Jorge se escondía en algún lugar tratando de descubrir cómo presentar este desastre de manera que no fuera su culpa. Elena Rodríguez se inclinó hacia adelante. Luis, has estado aquí 15 años. Explícanos qué pasó. Me puse de pie y saqué la carpeta que había preparado durante el almuerzo, 3 días de documentación sobre cada falla, cada protocolo omitido, cada brecha de conocimiento que había surgido desde que di un paso atrás de las responsabilidades no oficiales. El accidente era evitable, dije simplemente. Fue el resultado de 3 fallas críticas: conocimiento inadecuado del equipo, procedimientos de seguridad modificados y supervisión operativa insuficiente. Los guié a través de la cronología. Como los problemas hidráulicos de la grúa 7 habían sido señalados durante semanas pero nunca se abordaron adecuadamente porque la persona que entendía el sistema no era oficialmente responsable de él. Como las mejoras de eficiencia de Jorge habían eliminado controles de seguridad redundantes que existían específicamente para prevenir problemas de estabilidad de carga. Como el accidente ocurrió porque alguien con conocimientos teóricos intentó supervisar una operación que requería experiencia práctica. El problema fundamental no es la falla del equipo o el error del trabajador, continué. Es una estructura de gestión que prioriza las credenciales sobre la competencia y la eficiencia sobre la seguridad. Patricio intentó interrumpir. Nuestro nuevo modelo operativo fue diseñado para simplificar procesos y mejorar la productividad. Señor, con el debido respeto, su modelo operativo fue diseñado por alguien que nunca ha operado una grúa, nunca ha supervisado un muelle de carga y nunca ha tenido que explicarle a la familia de alguien por qué no regresó del trabajo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se podía escuchar la lluvia contra las ventanas y el sonido distante de las bocinas de los remolcadores desde el puerto. El investigador de seguros habló. Señor Martínez, ¿qué se necesitaría para restaurar la seguridad y la eficiencia operativa? Documentación completa de todos los procedimientos de seguridad. Capacitación práctica obligatoria para todo el personal de supervisión. Y supervisión operativa por parte de alguien con experiencia real de campo, no solo teoría de una maestría en administración de empresas. Elena Rodríguez asintió. ¿Estaría dispuesto a asumir ese papel de supervisión? Miré alrededor de la sala. A Patricio, que miraba sus manos como si contuvieran las respuestas a preguntas que nunca se le ocurrió hacer. Al representante del sindicato que asentía con aprobación. A los rostros de las personas que finalmente comprendían que dirigir un puerto no era lo mismo que dirigir una hoja de cálculo. Necesitaría autoridad total sobre los protocolos de seguridad y los procedimientos operativos. Necesitaría el puesto de director de operaciones con poder real para tomar decisiones, no solo para dar consejos. Y necesitaría una compensación que refleje la responsabilidad. Patricio finalmente levantó la vista. Luis, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo.
Señor, esto ya no es una negociación con usted. Elena Rodríguez sonrió por primera vez en todo el día. Luis, la Junta está preparada para ofrecerle el puesto de director de operaciones. Autoridad total sobre los procedimientos operativos y de seguridad. Un aumento salarial del 25%, efectivo de inmediato, más un ajuste de pago retroactivo por las responsabilidades que ha estado manejando de manera no oficial. Asentí una vez. Puedo trabajar con eso. El representante del Pacífico Express habló desde el teléfono. Si el señor Martínez asume el control operativo, estamos preparados para continuar nuestra relación contractual y aumentar nuestro volumen de envío en un 15%. Patricio se puso de pie lentamente. ¿Y qué hay de Jorge? Jorge puede comenzar como aprendiz en la división este, dije. Que aprenda las operaciones de las grúas, los procedimientos de muelle y los protocolos de seguridad. Si se toma en serio la gestión portuaria, necesitará entender lo que está gestionando desde la base. ¿Y mi posición? Elena Rodríguez respondió a esa pregunta. Patricio, usted pasará a la coordinación de proyectos especiales. Efectivo de inmediato. 3 semanas después, estoy sentado en mi oficina real, la que tiene la ventana que da a los muelles este y oeste, viendo el puerto funcionar como se supone que debe hacerlo. Suave, seguro, eficiente. Sin bocinas de emergencia, sin llamadas telefónicas de pánico, sin heroísmos de último minuto para prevenir desastres que nunca debieron ser desastres en primer lugar. Jorge llega cada mañana a las 7 de la mañana ahora, usando botas de trabajo en lugar de zapatos de diseñador, aprendiendo las operaciones de las grúas y los protocolos de seguridad desde abajo. Resulta que cuando le quitas el derecho de superioridad y lo obligas a empezar desde abajo, en realidad no es un mal chico. Solo necesitaba a alguien que le enseñara la diferencia entre leer sobre liderazgo y realmente liderar a la gente. Jaime Rodríguez ha vuelto al trabajo, con la pierna curada, con una historia que se vuelve más dramática cada vez que la cuenta. El muelle oeste funciona mejor que nunca, y los protocolos de seguridad que hemos implementado están siendo adoptados como estándares de la industria. Patricio encontró un puesto en una firma de consultoría en el centro. Probablemente sea lo mejor, algunas personas son mejores pensando en el trabajo que haciéndolo realmente. Pero la mejor parte llegó ayer por la tarde cuando Ricardo me trajo su carta de aceptación de la UNAM. Beca completa, mérito académico y recomendación de liderazgo. Resulta que tener un padre al que la gente respeta por algo más que por arreglar sus problemas abrió algunas puertas que nunca supe que existían. Papá, estoy orgulloso de ti, dijo Ricardo mientras revisábamos la carta juntos. Defendiste lo que era correcto. No, hijo. Simplemente dejé de hacer lo que estaba mal. Hay una diferencia. Esa noche, mientras me sentaba en el porche trasero escuchando el sonido de los barcos de contenedores en el puerto, pensé en el mes pasado. En cómo a veces lo más difícil no es demostrar que estás calificado, sino hacer que otras personas reconozcan que han estado dando por sentadas tus calificaciones. No tuve que luchar por el respeto, simplemente tuve que dejar de regalarlo. Y ahora, cada mañana cuando cruzo esas puertas, la gente me saluda con la cabeza como si lo sintieran de verdad. No porque sea el tipo que arregla sus problemas, sino porque soy el tipo que sabe cómo evitar que los problemas ocurran en primer lugar. A veces la justicia no es ruidosa ni dramática. A veces es solo la satisfacción silenciosa de ver que la gente finalmente entiende lo que debería haber sabido todo el tiempo. La lluvia se detuvo y, a lo lejos, pude escuchar al turno de la tarde tomando el relevo. Todo funcionando exactamente como debería. Tu valor no disminuye porque alguien no lo vea, simplemente espera en silencio hasta que la realidad los obliga a mirar.